Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, gracias por venir, por supuesto. Eh, Hoy vamos a hablar sobre la cocina ayurveda y vamos a tener encima el gusto de poder compartir la presentación de un libro sobre el tema. Y me pidieron que hiciera una reflexión sobre la historia de la alimentación. Y la verdad es que, bueno, empecé a releer cosas viejas, cosas que no veía hace mucho tiempo, sobre las eras, los periodos. Recordé la aparición del hombre hace 2,5 millones de años. Un hombre que en ese momento recolectaba y cazaba animales grandes al principio, después más pequeños. Eso que cazaba, esos animales lo proveían de proteínas, de lípidos, y esos frutos que recolectaba lo proveían también de glúcidos. Tenía una alimentación que le permitía ese ritmo de vida complejo que llevaba. Y como un fenómeno destacable, lógicamente, aparece el fuego, más o menos hace 800.000 años. Incontables las consecuencias que trajo para el hombre la aparición del fuego, pero en el campo de la alimentación indudablemente que también fueron muy importantes. El hecho de poder cocer los alimentos no solo hizo que hubieran muchas menos enfermedades, también generó cambios en la estructura del cuerpo humano, un sistema digestivo más pequeño, dientes más pequeños, la mejor absorción de las proteínas hizo que tuviéramos un cerebro más grande, había que hacerle espacio a ese cerebro más grande. Y ahí encontré algo como para reflexionar en relación a esto que me habían dicho en cuanto a la historia de la alimentación. Y vieron que Fabián siempre nos está diciendo que nos tenemos que mover, que tenemos que hacer ejercicio, que hay que transpirar, que el ejercicio no es para el cuerpo, que el ejercicio es para la mente, que hay que transpirar las ideas. Incluso recurre a veces utiliza recursos como por ejemplo que nos dice que si un CAFA está quieto demasiado tiempo se convierte en una piedra, que si un pita no transpira es porque está planeando un homicidio. Y todo el tiempo nos está diciendo que tenemos que movernos, combatir el sedentarismo. Y justamente lo que encontré como para reflexionar es que si hay algo en lo que coinciden todos los que escribieron sobre historia de la alimentación, es que la mayoría de los problemas que actualmente tenemos en ese ámbito aparecieron hace 10.000 años, en el Neolítico, y aparecieron cuando el hombre abandonó sus hábitos nómades y se volvió un individuo sedentario. Y ahí entendí este combate contra el sedentarismo también desde otro lugar, por la naturaleza misma, lo que está en nuestra memoria. Antes el individuo cazaba y se movía junto con las presas que capturaba, se movía junto con el clima, se movía al compás de la naturaleza, iba junto a ella. Cuando el hombre decide instalarse, quedarse en un lugar, ahí decide hacerle frente a la naturaleza, en realidad. Decide hacerle frente, por ejemplo, a todas las circunstancias climáticas que tienen que ver con lo estacional, pero también decide hacerle frente a todo aquello que tiene que ver con los fenómenos que no puede prever. Instalarse indudablemente que trajo beneficios, el hecho de volverse sedentario. Pudo desarrollar la ganadería, la agricultura, pudo tener animales a su disposición, carne para comer durante todo el año, sin necesidad de tener que ir a cazarla. Pero no tenía todos los animales que tenía antes, porque no todos eran susceptibles de ser criados o de ser domesticados. Entonces empezaron a aparecer carencias, y esas carencias se tradujeron en la disminución de la expectativa de vida. Y estamos hablando de expectativa de vida de menos de 30 años hacia esta época. O sea que una disminución siempre va a ser algo muy significativo. Y todos estos problemas justamente empezaron cuando el hombre dejó de seguir a la naturaleza, dejó de vivir al compás, al ritmo de la naturaleza y decidió enfrentarla. ¿Y por qué ocurrió esto? Fíjense, uno diría, bueno, si pudo desarrollar la ganadería y la agricultura, entonces fue muy beneficioso. Sí, pero a los problemas que dijimos de la ganadería se le sumó también que la agricultura era mucho más compleja. El hecho de cazar implica, bueno, cazar al animal, agarrarlo, comerlo. La agricultura implica un proceso mucho más importante. Había que investigar sobre los suelos, había que investigar sobre los cultivos, había que investigar sobre los cultivos que permitieran abastecer a toda la gente que era necesario, cultivos que no fueran frágiles, que pudieran soportar
todas las inconveniencias climáticas. Y el tema es que al tener que hacer frente se encontró no solo con aquello que pudo prever, sino con lo impredecible, con sequías, se encontró con inundaciones, con momentos en los que realmente pasó hambrunas. Entonces, ¿a qué recurrió este individuo que empezaba a ser ganadero agricultor? Recurrió a producir más, en mayor cantidad, a almacenar, a fomentar la natalidad de los animales y a crecer y a hacer más extensiones de cultivo. El tema es que para esto necesitaba más gente, necesitaba más manos que lo ayudaran. Entonces todo esto generó un movimiento demográfico de concentración que más tarde, junto con la industrialización, es lo que posiblemente hoy ha sido la consecuencia de las grandes ciudades en las que vivimos. Y el hecho de que hayamos pasado a vivir en ciudades tuvo implicancias fenomenales en lo que tiene que ver con la alimentación. Pasamos de comer nutritivo, de comer aquello que es sano, que nos hace bien, pasamos a comer aquello que se hace rápido, aquello que es barato, aquello que tiene buen gusto y que no nos mate en los 30 o 45 días siguientes, ¿no? Y ya con eso es suficiente. Y lo cierto es que no es entonces raro, no nos podemos extrañar de que al costado de la desnutrición hayan aparecido otros problemas, otros inconvenientes derivados de esto, como la diabetes, la obesidad, los trastornos cardiocirculatorios. De hecho, a esta forma de comer fast food se la llama norteamericanización de la comida. Así que estas son las principales causas en Estados Unidos hoy día, los principales problemas que tienen en salud. Entonces, acá se ve claro este concepto también de lo que es el alimento y el veneno, ¿no? Como si uno los ve en el diccionario, en realidad no tienen significaciones distintas, tienen significaciones opuestas, el alimento y el veneno. Y sin embargo, a partir de ver cómo algo nos puede alimentar, nos puede generar todos estos trastornos, vemos cómo una misma sustancia puede ser a la vez alimento y puede ser veneno. Y depender de la cantidad, quizás en que lo administremos, o del sujeto a quien se lo administremos, o de muchos otros factores, pero que no tienen que ver con la sustancia en sí. Y lo cierto es que hoy en día seguimos viviendo en ciudades cada vez más alejados de la naturaleza. Yo, un poco riéndome, les decía que yo la verdad que la única vez que había visto una oveja había sido en la rural, y que hasta los 10 años yo pensaba que la vaca tenía forma de churrasco, la verdad, perdón, pero bueno. Y sí, y si puedo hacerme chistoso, la verdad que yo no como mucho atún, pero veo que están siempre en latas, en una lata, así que esa es su forma de vivir. Y todo esto no es gratuito. Y encima, hablando de la alimentación, que es algo que está pero tan vinculado al sentimiento. ¿Se acuerdan cuando Fabián nos comentaba en las clases que cuando somos chicos el alimento y el amor nos vienen juntos, de la madre? Y que después cuando crecemos no nos vienen juntos, nos vienen por separado. Y que de ahí entonces es que por ahí cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando estamos amargados, ¿a qué recurrimos para levantar el ánimo? A comer, en mi caso al chocolate, por ejemplo, pero recurrimos a comer. Y finalmente, y como para terminar esto, no solo advertir que atraviesa los sentimientos propios de la naturaleza humana, sino que atraviesa la alimentación todos los ámbitos de nuestra vida, absolutamente todos. Yo, por ejemplo, tengo una formación católica, y en mi casa se festejaban los nacimientos, los bautismos, los casamientos, todo comiendo, siempre comiendo. Un cumpleaños de 15, siempre comiendo. Y hasta incluso, bueno, si uno lo ve desde el lugar religioso, los católicos en la ceremonia más importante que tenemos, que es la misa, comemos también. Y de hecho comemos lo que sería el cuerpo de Cristo. Y hasta incluso más, si se fijan quién es la autoridad máxima de la iglesia, es el Papa. O sea, la alimentación está en todos lados, está absolutamente en todos lados. Y está en todos lados, y para terminar incluso, noté que todo el tiempo nos estamos refiriendo a la comida. Nos referimos a la comida cuando describimos a alguien, cuando describimos una conducta, cómo se comporta, si va rápido, si va despacio. Y yo me permití anotar algunos, porque me iba a olvidar, ¿no?
Y por ejemplo puse, ¿no? Algo que tiene precio caro está salado, ¿no? Alguien flaco es un fideo. Una persona linda es un churro. Cuando a alguien le faltan dientes, decimos que está mal el comedor. Cuando alguien choca con el auto, decimos que se pegó un tortazo. Decimos más bueno que la leche. Y ahí hay que ver el cumplido si es tal, ¿no? Porque al final no sería tan buena. Cuando nos empapamos quedamos hechos sopa también. Y además estamos fundidos en la sopa cuántica, ¿no? Fíjense, cuando alguien está muy mal de salud, decimos que está medio mortadela. Y cuando palmó, es fiambre. El tema de la genitalidad. El pene, me encontré con que tiene un montón de connotaciones. Perdónenme, la voy a pasar de largo. Porque aparte tiene que ver connotaciones incluso con las características. Porque chaucha, chisito, bueno. Alguien sin gracia es un salame o un zanahoria. Y bueno, cuando alguien es malo en algo decimos que es un queso y banana. Cuando estamos muy cansados de algo decimos que tenemos los huevos al plato. Y bueno, lo dejo acá. Muchísimas gracias. Abandono. Muchas gracias. Bueno, gracias a Alejandro Parma, profesor nuestro, abogado, historiador, filósofo y humorista. Muy buen humorista. Bueno, así vamos a empezar las clases. Era la idea de las clases empezar con un cuento, un poco de la historia de la clase, lo que es, está bueno, la alimentación da mucho para hablar. Pensamos que íbamos a hacer solamente un sector, por eso ahora estamos... Sí. Bueno, me la dejó ahí picando entonces para empezar con Ayurveda. Ayurveda significa sabiduría de vida. Y es una... Verá la palabra cómo empieza Ayurveda, sabiduría de vida. Es para la prevención, para el tratamiento, pero no solamente termina en prevención y en tratamiento, sino que mejora la calidad de vida y expansión del desarrollo de la conciencia. Esas son dos cosas muy importantes. Mejorar la calidad de vida y expandir la conciencia. No es solamente prevención y tratamiento. El Ayurveda es espectacular. Todos los que estamos acá tenemos cierta pasión por el Ayurveda. Pero una cosa interesante de la Ayurveda, que es increíble, cómo clasifica a los biotipos. Hay clasificaciones de biotipos, uno dice atlético, pícnico, flemático, sanguíneo, cerebrotónico, hay muchas clasificaciones. Pero la Ayurveda dice que es tendencia al desequilibrio. Totalmente distinto a cualquiera. Dice que todos tenemos tendencia al desequilibrio. El ser humano tiene una tendencia al desequilibrio. Entonces, para no desequilibrarte necesitas sabiduría de vida. Necesitas entender qué es lo que está pasando. Nacemos con tendencia a estar mal. Eso es re loco. ¿Cómo explica esto? ¿Cuál es la tendencia a estar de mal? Dice que nos explica a través de los elementos, ¿no? De los 5 elementos, ¿no? Agrega el espacio. Espacio, viento, fuego, agua y tierra. Pero no es el elemento solamente, sino lo que representa ese elemento. Cuando yo hablo de tierra, no es que es la tierra que vemos, sino qué representa la tierra. Algo duro, sólido, resistente, ¿no? Confiable, porque sé que la montaña va a estar ahí siempre, no es el viento que no sabe dónde está. Entonces, esa tendencia al desequilibrio lo agrupa en 3 biotipos. Van a aprender 8 palabras nuevas, los que nunca hicieron Ayurveda. 8 palabras nuevas. Estos biotipos se llaman dosha. No se llaman biotipos, se llaman dosha. Porque dosha viene de la raíz dis. La raíz dis es disnea, disartria, discapacidad, todo mal. Eso es la raíz dis. O sea, etimológicamente la raíz dis dice que separa, que cuesta llegar, maliciosamente. Todo eso es dis. Eso es dosha. Entonces, ahí tenemos principalmente, y para hacerlo más corta,
Los dosha pueden ser de viento, fuego y de agua. O sea que aquel personaje o aquel biotipo o aquel dosha que tenga más fuego, o más, perdón, más viento, va a ser con las características del viento. Aquel que tenga más fuego va a ser con la característica del fuego y así con el agua también. Entonces, supongamos con el viento, que se llaman Vata, estos personajes, Vata. Vata tiene todos los elementos, pero el elemento que tiene de más es el viento. Entonces, ¿cómo es el viento? ¿Cómo es el viento? Seco, liviano, móvil, frío. Ese es el personaje Vata. Es increíble eso. Y lo sé por experiencia porque yo soy Vata. Tengo un viento atrás. Constantemente tengo un viento atrás. Que me hace ser irregular en todo. Me hace cambiar constantemente. Yo voy a pasear con otra persona y paseo lo que ella paseó en 5 minutos, yo lo paseo en 2 minutos. Pero no es que estoy apurado, no es que estoy estresado, tengo un viento atrás. Yo no puedo dormir una siesta ni que me apunten, por ejemplo. Pero no es por una elección, es porque yo soy cambiante todo el tiempo, pero no porque queriendo cambiar, porque no puedo parar de cambiar, porque tengo un viento que me está rompiendo cosas, me está tirando cosas. Viene un viento, saca todo y tenés que poner todo de nuevo. Tenés que poner todo de nuevo, por eso cualquiera puede tener un viento, no es que solamente de Vata, ¿eh? Eso después se va complicando. Acá estamos tirando solamente unas semillitas para hacerles creer que tienen que venir a hacer el curso el año que viene. Si no, no se van a iluminar. No. Después, en el Facebook de Ashum, es el nuestro, es Ayurveda y Yoga Universidad Maimonides, es Ashum, por eso, ahí van a salir todos los cursos, salen todo. Ahora uno no lo dice. También me presento, que no me presenté, me llamo Fabián Ciarlot y yo tengo 3 amores en mi vida, que fue kinesiología, el primero, que es lo que yo hago hace 20 años acá, en mi iglesia allá. Empezó todo con kinesiología hace 20 años, después hice medicina, cirugía y después ayurveda. Y me quedé con la última ayurveda que... Bueno, ya que estamos mandando chivo, lo mando total. Al margen del curso de Ayurveda, estamos haciendo cursos extras de Abhyanga, que es el masaje Ayurveda, de la cocina Ayurveda, que es la presentación del libro hoy, kinesiología Ayurveda, que es otra especialidad nueva que tenemos. Primer año ya estamos más de 80 alumnos, está creciendo mucho eso, por eso pensamos hacer turnos distintos y pensamos hacer, la verdad que está muy bueno la Ayurveda, porque cuando uno presenta la Ayurveda, te das cuenta que no tenés que convencer a nadie, porque es así lo que está pasando. Como buen Vata me voy de tema y vuelvo a Vata ahora, porque eso también, como Vata se va, bien, y terminó, no, tiene un principio pero no hay fin, ¿no? Porque nunca podés volver, pero ahora volví. Bueno, Vata. Entonces, el Vata tiene tendencia a decir, los Vata es como que el principal elemento que te dieron para hacer un cuerpo humano es el viento. ¿Qué cuerpo humano vas a tener? Esto, nada, no hay cuerpo nada, todo flaquito, débil, ¿no? Eso es porque tengo poco agua y tierra, tengo mucho viento. Y eso es que tener mucho viento me hace ser irregular. Irregular en el fuego digestivo, irregular en la mente, irregular en la anatomía. Tengo cifosis, coliosis, lordosis, pie plano, todos los problemas de trauma que lo tengo. No yo, basta, yo estoy bien. Pero... Entonces, también hay una tendencia al desequilibrio mental, y ahí está el kit de la cuestión. Mi mente está con un viento constantemente. Entonces, no puedo parar de hablar. Y no me importa lo que decís, yo quiero hablar. Quiero hablar y quiero quejarme. Esto soy Vata. Esa es la tendencia del viento. Entonces, acá estamos hablando de tendencia al desequilibrio, ¿no? Porque si el viento está equilibrado, es buenísimo, es entusiasmo, es pura pila, es creatividad total. Pero estamos hablando, vamos a darle un palo a los 3 dosha, digamos, ¿no? Vamos a suponer, como está en tendencia al desequilibrio, vamos a hablar de estos personajes desequilibrados. Entonces, ya uno va viendo que no solamente los biotipos son Vata, sino que hay desequilibrio Vata, hay trastornos Vata, la neurosis es Vata, el insomnio es Vata, la constipación es Vata. Entonces ya vas viendo el miedo es Vata, la ansiedad es Vata. Yo soy José Ansiedad. Y eso que lo entiendo, ¿no? Y eso que entiendo lo que está pasando. Así todo, ¿no? La fuerza de la tendencia es increíble, por eso requiere
cierta sabiduría de vida para contrarrestar esa tendencia, porque sin darte cuenta, haces exactamente lo mismo que sos. Yo soy viento, lo que menos necesito es el viento. ¿Y qué es lo que más hago? Viento. Yo estoy contento haciendo todo distinto, todo irregular, comiendo verdurita, porque hay una... ¿Quién dijo que la verdura es buena para mí? ¿Cómo es la verdura? Liviana, seca y fría. Yo soy liviano, seco, frío. No es bueno venir. Para la Ayurveda todo depende. Nada es bueno para todos, no hay algo bueno para tal. No existe. Entonces es el personaje Vata, ¿no? Hiperkinético, hablador, comunicador, mirá, ¿no? Después el otro, el de fuego. La tendencia el de fuego es el de Pita, se llama. Tendencia de fuego. Siempre estamos hablando en desequilibrio, ¿no? Porque Pita equilibrado es Gardel. El más científico, el más lindo, el más bueno, el más inteligente. Pero tiene un grado de más siempre. Y ya todo eso se fue al cuerno. Es más, el último libro que escribí, fíjate la impronta del fuego, en la anatomía, que el último libro que escribí se llama Todos los rubios tienen gastritis. Por supuesto va a decir un rubio, yo soy rubio y no tengo gastritis. Ok, gastritis no tenés, pero algún desequilibrio de fuego tenés seguro. O hipertensión, hemorroides, porque tener el pelo amarillo, o tener la cara roja, o ser pelirrojo, pobrecito los pelirrojos, es tener fuego. Entonces, este personaje de fuego, lo que menos necesita, ¿qué es? Fuego. Y no, lo que más le gusta va a ir bien al fuego. Entonces, este personaje Pita está feliz al mediodía con 32 grados, comiendo carne cruda, tomando vino tinto y todo fuego por todos lados. Y sin darte cuenta, Pita lo que menos necesita es fuego. Y sin darte cuenta, come fuego. Es el que más le gusta el queso, el que más le gusta los fermentados, el que más le gusta el vino tinto. Todo ácido, todo lo ácido le gusta bien a Pita. Y Pita es ácido. Piensa ácido, transpira ácido y orina ácido. Lo que menos necesita es lo ácido. Y no, a Pita le gusta todo lo rojo, lo amarillito, lo florícola, lo ordenado. Bien fuego, dame bien fuego y así me alimento más. Tendencia al desequilibrio, ¿eh? Cuando Pita está equilibrado es un gurú. Está claro eso, ¿no? Es el más inteligente de todos, sin lugar a dudas. Y ese es el fuego en desequilibrio. Y el otro, el desequilibrio es el agua. Porque el viento rompe, el fuego quema y el agua inunda. Eso es lo que hace el agua, inunda. El agua en equilibrio es amor, es tolerancia, es bien, todo hagamos, todo tranquilo. Pero el agua pesada, el agua que no tiene movimiento, es un agua que está llena de bichos. Es un agua putrefacta, es un agua que no da vida. Entonces el agua que no tiene movimiento, en vez de amor, es apego. Y ese es el problema de los kapha. Y de las mujeres en general, porque la mujer en general tiene más agua. Entonces el agua hay que entender que si bien es amor, es anabolismo, es creación, es apego también. Entonces, un duelo para un personaje de kapha puede llevarle un año. Y un duelo en personaje de Vata puede llevarle un minuto. Eso es, pero eso va directamente relacionado con el agua. El agua tiene más apego, y los que tienen agua, ¿qué tienen además de apego? Memoria, para ser bien, todavía bien desarrollada, para tratar de matarlo bien todavía, ¿no? No solo tengo apego, sino que encima tengo mucha memoria, para que reforzar bien el apego, digamos. Entonces son esas las tendencias, y ese agua es emoción, es apego y es llanto también. Y si yo no lloro al tener agua, la enquisto, lo hago tumor, lo hago quiste. Entonces vos ya te das cuenta que lo que vamos a hablar ahora de la digestión un poco, de estos tres biotipos, Vata, Pita y Kapha, es como la tendencia de viento, fuego y agua. Que si yo no tengo en claro la alimentación para estos tres personajes, la paso mal. Es eso el tema. No me voy a morir. La paso mal, me quejo y no entiendo qué es lo que está pasando bien. Uno tiene que entender que la digestión, el aparato digestivo, es totalmente externo al cuerpo humano. Totalmente externo al cuerpo humano. Si yo me como una moneda o una tuerca y me hago un análisis de sangre,
No voy a ver la tuerca en sangre, no hay tuerquemia. La voy a eliminar a los 3 días. Y mi organismo ni se enteró que yo comí una tuerca. Ni se enteró. Y la tuerca estaba dentro mío. ¿Se entiende eso? Entonces no es lo que comes. Es lo que podés digerir y absorber. Entonces ya está, te tiras por la borda todo. Crudo vegano, vamos con lo crudo vegano. No, ¿quién te dijo que el crudo vegano es bueno para todo el mundo? Hay que digerir las ensaladitas. Bata, no sé si la digiere en invierno. Y no le doy crudo vegano a Bata en invierno, pobrecito, es un pedo, se escapa del país. Desaparece. Es puro nada. No hay nada, ¿entendés? Entonces el tubo externo es totalmente... Entonces ya cuando te das cuenta que entonces no es lo que comes, sino que todo depende, ¡opa! Cambió todo ahora. Cambia todo. ¿De qué depende? De lo que van a hablar acá las docentes después, de unas leyes que son muy piolas. 4 palabras nomás, pero son espectaculares. El Ayurveda y el yoga lo que hacen es buscar prana. Todo el alimento, todo el fin del yoga y el Ayurveda es el prana. Está aumentado todo para que haya prana. Prana es energía, una palabra nueva también. Pero no es solamente energía, prana. También es respiración, también es alegría, también es contentación, también es aceptación, también es buena onda, también es un abrazo, también es escuchar. Eso es prana. Una persona que tiene prana es un divino, es buena gente, te abraza, eso es prana. O sea que prana no es solamente la energía, es el prana es la mente que se expresa. Así como es el prana que tenés, es tu mente que se expresa. Entonces estoy todo, oh, mira este cómo va a llegar, ese es tu prana también. Y hay que estar, no, todo bien, mira qué lindo que está. Depende de lo que vos veas, ese es el prana que vos vas a tener. Pero que el alimento influye en eso, sin lugar a dudas. Porque si yo como un chocolate, siempre digo, vas a tener un cuerpo de chocolate, y si comes papa frita, vas a tener un cerebro de papa frita. Porque inevitablemente, ¿de dónde sale mi cuerpo? ¿De dónde sale mi cuerpo? Mis neuronas. ¿De dónde sale? De lo que como. De lo que como. Entonces, obviamente que el queso es rico y que el Jorgito también es rico. Rico no hay más. Bueno, estoy mandando publicidad. Uno no puede decir que no es rico también. Pero ahí está el diagnóstico. Vos ya no ves el queso. Ya estás comprendiendo otra cosa. Estás viendo eso que por 5 minutos de placer te acidifica la sangre, te obstruye los canales, te trae constipación, te engorda. No tiene absolutamente ninguna ventaja. El calcio mentira, porque para el calcio depositarse en los huesos necesita un pH de 9, la fosfatasa alcalina. Y el queso tiene un pH ácido, o sea que el calcio tampoco lo puedes aprovechar. Entonces vas teniendo una comprensión del alimento, de lo que está pasando. Y la única forma que haya una transformación en la alimentación es la comprensión. Entender lo que está pasando. Entonces cambia todo. No es una dieta obligada que no sirve para nada. Es algo para toda tu vida, porque vos estás entendiendo tu metabolismo y entendés qué es lo mejor que hay para tu metabolismo. Estamos atravesando, como dijo Ale, una etapa importante de malnutrición, ¿no? O comemos por mucho, los occidentales, comemos poco, los que no tienen plata, y los que estamos malnutridos, los que podemos comer y no comemos bien. El tema de la alimentación es todo un tema, jamás decimos de ser fanáticos nosotros, para nada. Lo peor que hay es ser fanático con la alimentación. No comas eso, no. Tampoco, no. Si querés, agarrate un marrón, clavate un marrón, que está buenísimo también. No, pero entender lo que está pasando con la incompatibilidad de alimentos. Una cosa importante es el segundo cerebro que está en el estómago. Así como hay un primer cerebro en el cual nosotros, entre comillas, lo podemos gobernar, hay un segundo cerebro que no podemos gobernar. Este segundo cerebro es el que libera el 95% de la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la tranquilidad, de la paz. Yo, sin saberlo, ponele, Bata, Pita no, porque Pita se puede comer una caja fuerte y la digiere, esa es la verdad. Y tiene un poder digestivo muy fuerte los Pita. Pero Bata, ponele que tienen un poder digestivo leve. Me invitan a comer. Y me ponen de primer plato melón con jamón, ponele. Uno dice, bueno, melón con jamón. Pero si empezás a entender lo que estás comiendo,
te agarra un infarto. Así nomás. El melón es la sustancia, el alimento que más rápido se absorbe en la tierra. El jamón es la sustancia que más lenta se absorbe en la tierra. Y la pone los dos juntos. Hay una batalla campal acá adentro. Terrible. Igual, Chopra siempre dice que el postre hay que comerlo antes de la comida. Ponele que no, que está nuestra costumbre, siempre comemos el postre después. Está bien. Imagínate el pobre estómago, ¿no? Me meto una ensaladita con un bife, ponele, queso, todo acá, y aparte pedazos grandes, cosa que te cueste más adentro, ¿no? Y terminé todo eso y tengo todavía el bife acá esperando, porque todavía, imagínate un cacho de carne ahí esperando que no se puede disolver. ¿Y qué le agrego después al final? Un heladito bajativo. 4 grados centígrados, azúcar para acidificar todo bien. No nos morimos, no nos vamos a morir de eso, pero cómo cambiás cuando empezás a comer bien es increíble. Es increíble, te cambia la cabeza, te cambia el estado de ánimo. Eso es el segundo cerebro, el estado de ánimo. El segundo cerebro no te va a pensar por vos, pero puede liberar neurotransmisores que te ponen a irritar. Y muchas veces es un círculo vicioso, porque la gastritis está acá, pero la gastritis está acá. Y la gastritis de acá alimenta la gastritis de acá. Y la gastritis de acá manda neurotransmisores, acetilcolina, adrenalina, todos estimulantes al cerebro. Y el cerebro se pone cada vez más irritado y vas todo el tiempo, ¿no? O si no, la otra, en el caso de la gastritis, la variante B, no, omeprazol, ponele, o milanta, ¿no? Ok. Ahora no tengo más gastritis, ahora tengo psoriasis, ahora tengo hipertensión. Es lo único que hacemos. Estamos constantemente tapando la alarma que nos está avisando que algo tenemos que cambiar. Porque para eso aparece el desequilibrio. Avisarte que tenés que cambiar. Nada más que para eso. Hay algo que no estás ajustando bien. No hay pastilla para eso. Porque uno entiende que no está tratando la causa. Yo estoy andando en auto, siempre pongo el mismo ejemplo, y me molesta ver la lucecita amarilla de la nafta. Para no verla más, la rompo. No la vi más. Está buenísimo. Después de los 50 kilómetros, palmé, no anda más el auto, no importa. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que yo hice como médico toda la vida. Encima, venía un paciente a la guardia, yo hacía guardia de traumatólogo, venía un paciente a la guardia con una ciatalgia que se moría, o con un dolor que se moría, yo dije, no, deja, yo te saco, yo soy Dios, yo te saco todos los dolores, morfina, lo que sea, pero el dolor se lo sacaba. Le sacaba el único mecanismo de defensa al tipo que le decía, pará. Y yo le estaba autorizando a que siga caminando y a herniarse más todavía, ¿no? Porque no entendemos el concepto de lo que está pasando. Estamos solucionando todos los problemas tapando buracos en vez de ir a la causa. ¿Y cuál es la causa? La tendencia al desequilibrio de los dosha. Esa es la causa de lo que está pasando. Por eso, esta charla, esta jornada de acá, aparte de la presentación del libro, es que dice, esta definición de alimento muy linda que dice, alimento es todo lo que entra por los sentidos. Y todo lo que entra por los sentidos, que es lo que nos alimenta, no solamente lo que entra por la boca, lo que escuchamos, lo que vemos, todo lo que entra por los sentidos, y todo lo que entra por los sentidos lo tenemos que digerir también. Porque si yo me como algo que no lo puedo digerir, se me hace la panza grande, se me tira... Si yo me como algo que veo y no lo puedo digerir, también me intoxico. Y la intoxicación mental es mucho más duradera, mucho más profunda que la corporal. La intoxicación mental puede durar vidas, todas las vidas puede durar una intoxicación. ¿Por qué? Porque una emoción no digerida te altera los genes. Pavada de cosa eso. Entonces nosotros somos un producto de genes alterados de nuestros ancestros. Y cada vez que opinamos no sabemos si opina Vata, Pitta, Kapha, Karma, Dosha, Guna, no sabés cómo es lo que está pasando, pero que vos no sos seguro, eso no sabemos quién está atrás de todo eso. Entonces, si todo entra por los sentidos, vemos, hay un lindo nombre para el sabor. En el sánscrito el sabor se llama rasa. Rasa significa sabor, pero rasa también significa emoción. Mirá lo que es eso. Las dos palabras significan raza. Y uno ve si uno dice, este tipo es un dulce, este es un amargo. Es sabor y emoción al mismo tiempo.
Entonces, como alimento es todo lo que entra por los sentidos, uno puede ver que tiene en la mente un jardín de mente. Un jardín de mente, la palabra de mente junto y la palabra de mente separada, como la quieran poner también. Parece un jardín de mente que tenemos. Y en ese jardín de mente crecen las alegrías, crecen los pensamientos, crecen emociones, crecen la ira, crece la bronca, crecen todas las emociones que tenemos un jardín de mente ahí. Hay algunas que no tenés que regar para que crezcan. Y esas son esas emociones patológicas, esos cargos de conciencia, esas culpas, esos remordimientos, cosas que no sirven absolutamente para nada, que son yuyos. No hace falta regarlas, no solamente no hace falta regarlos, sino que te vas y volvés a los 2 meses y son una raíz terrible. No lo podés sacar del jardín de mente. Porque todo ese jardín de mente necesita un jardinero. Y el jardinero es el intelecto. El intelecto es que está diciendo que apenas nace el yuyo lo sacás. Cuando nace el yuyo lo sacaste así. Cuando ese yuyo, esa emoción, la alimentaste, no la sacás más así. Tenés que llamar, tenés que meter con pala, tenés que hacer cosas. Por eso es importante esto del autoconocimiento y entender lo que está pasando con la propia mente, con este jardín de mente. Como dijo Alejandro también, la alimentación, cuando viene mamá, viene la teta y viene la comida. Entonces viene el amor y viene la comida. Vienen las dos cosas juntas. A veces cuando falta uno se lo vuelca en el otro. A veces uno está comiendo amor más que está comiendo otra cosa. Porque hay la personalidad de agua, en este caso Kapha, o la mujer, que la mujer es un biotipo Kapha, porque todas las mujeres tienen más agua. Es muy importante las emociones, es muy importante que entiendan lo que es una emoción, porque esa emoción es lo que nos está alterando. Somos seres emocionales, vivimos según la emoción, pero si uno no seca esa emoción, si uno no le pone intelecto a esa emoción, la pasa mal. Ese es el tema. La pasás mal con una emoción. Emoción es una reacción somática de tu cuerpo a algo que está pasando, a una información. Es una reacción tuya. Entonces, así como hay que tener inteligencia emocional para digerir las cosas que vemos, tenemos que tener inteligencia estomacal para comer lo que podemos digerir, para comer lo que está de acuerdo a nuestro biotipo. Porque Pita, que puede digerir cualquier cosa, no tiene problema, no va a tener mala digestión si come queso. No, pero no se da cuenta que está de sí mismo. Si yo soy de fuego y como fuego y estoy en desequilibrio, voy a tener más desequilibrio, voy a opinar más, voy a ser más competitivo, voy a ser más crítico, voy a ser más intolerante, voy a hacer todo eso porque la alimentación me está llevando a eso. Por eso entonces la alimentación depende. ¿De qué depende? De 4 leches, que son las que van a hablar las docentes ahora, a las cuales le voy a dar el pie, con las cuales hice el libro de cocina. Estas 4 leyes son 4 palabras, que estarían buenos que uno las tenga y las guarde siempre, que es calidad, cantidad, armonía y adecuación. Cuando uno va a cocinar, cuando uno va a hacer un deporte, cuando uno va a dar una charla, cuando uno va a tener sexo, cuando uno va, lo que sea, cantidad, calidad, armonía y adecuación. Esas 4 palabras nos parecen perfectas. Por eso estas 4 palabras son las que vamos a meternos ahora con las docentes con las cuales escribí el libro, que de paso las presento. Son 3, 2 y medio en este caso hoy. Vamos a empezar con Lucía y Astor, que... Por favor, Lucía y Astor, vengan. Cuando puedan. Astor está ahí adentro esperando, por eso. Ella es nutricionista ayurveda, está con nosotros también. Grande luz. No rompas vos. Bueno, ella es licenciada en nutrición y nos metimos nos da clase con nosotros y nos metimos a hacer esta locura con el libro también. Presento a la otra docente, Noelia Filotti.
Odontóloga, también dos genias, la verdad que dos genias de nutrición y encima se lleva muy bien entre ellas, así que por eso lo de este libro, nos divertimos muchísimo haciendo este libro. Haciendo, dijo, Aramo dijo Mosquito, yo escribí la introducción, unas cosas, las recetas son de ellas todas, la verdad, y ellas están haciendo un curso también de cocina paralelo, un curso anual, que este año no se hace anual por Astor, pero lo estamos haciendo por días así, ¿no? Pero la verdad que son dos genios, así que, bueno, buenísimo, lo dejo con ellas que son las que saben. Terminé. Bueno, buenas tardes. Disculpen que estoy sentada, pero bueno, la panza ya empieza a pesar un poco y me quedo un toque sentada para mantener la dignidad, y acá mi compañera me hace el aguante al lado. Como dijo Fabi, estas 4 palabras que definen las leyes de la alimentación, uno las relaciona con el Ayurveda, también las relacionamos con el doctor Pedro Escudero, que es quien fundó la Escuela de Nutrición en la Argentina y que también muchos años después se basó en esas 4 leyes para hablar de la alimentación, lo cual es interesante porque generalmente cuando se habla de el Ayurveda se habla como de algo oriental o de algo complementario o de otro tipo de terapias, y este tipo de pautas nos dan nos asocian los pensamientos entre el occidente y el oriente y cómo uno tiene que tratar de construir pensamientos tan estáticos y tan estructurados sobre la alimentación y darse cuenta de que la Ayurveda lo único que hace es completar ese concepto, ¿no? Como dijo Fabi, son 4 principales: la calidad, la cantidad y la armonía y la adecuación. Y la calidad, que es lo que empezamos a hablar ahora, es muy complejo. Cuando yo lo escuchaba a Ale hablar sobre el proceso o la evolución en la alimentación del ser humano, qué hecho tan complejo, ¿no? El hecho en sí de la alimentación es un hecho complejo, en el ser humano es más complejo aún, porque tiene una connotación social que quizás en otros mamíferos no existe. Entonces, cuando él dijo en un momento de la charla que nos habíamos desconectado de la parte natural o del proceso de la naturaleza, es tan cierto, porque realmente el ser humano es un individuo o un mamífero que es omnívoro. No sé si saben cuál es la definición, pero el omnívoro requiere de cubrir sus necesidades nutricionales con el entorno, ¿sí? Por eso se habla mucho, la socioantropología habla de la paradoja del omnívoro, que es esa necesidad de seguir juntando y conociendo nutrientes para poder completarse. Y es ahí donde yo pienso, cuando hablábamos de la calidad y tantas veces la mencionamos, ¿nosotros realmente sabemos la calidad de los alimentos que consumimos? ¿Nosotros consumimos alimentos? ¿Cuántos de acá hacen una dieta pura y exclusivamente de alimentos? Ninguno. Nosotros tenemos dentro de nuestra dieta una cantidad de productos alimenticios que naturalizamos y que consideramos alimentos, que nos desconectó más de ese proceso natural e instintivo. Ya no lo tenemos, ya no decidimos de una manera tan real y consciente de lo que comemos. Decía Fabi, se come rápido, se come mal, se come lo que se puede, se come lo barato, lo que se prepara rápido. La calidad está por detrás de todo eso. Entonces, cuando en los libros que uno estudia de Ayurveda hablan de calidad, no hablan de la calidad que después mencionó Escudero, y claramente no estamos hablando de la calidad que nosotros tenemos hoy en el alimento. ¿Por qué? Porque cada vez está peor, no mejor, sino que cada vez nuestra evaluación de la calidad del alimento está más distante de la definición de alimento. Entonces, podemos remontarnos a hablar de que la calidad, según lo que nosotros
estudiamos y conversamos en el Ayurveda, siempre va a estar dado por una característica del alimento desde su energía, y dice si es sátvico, si es rayásico, si es tamásico, y cómo esas energías se presentan en el alimento y nos nutren. Pero es una de las partes, porque para llegar a eso, antes tenemos que empezar a pensar todos los procesos que nosotros consideramos que ya son costumbres naturales y que no cuestionamos, para después llegar a definir qué calidad de energía tiene. La mayor parte de los alimentos quizás ni la tienen, porque no lo son. Entonces, al hablar de calidad y del hecho alimentario en sí, y es lo que tratamos de transmitir en el libro y lo que tratamos de transmitir cada vez que hablamos de alimentación, es de que la complejidad de ese hecho es lo que nos define posteriormente. Entonces, esta calidad es la que nosotros tenemos que tener como principal herramienta para buscar poder equilibrar esos desequilibrios que tendemos a tener naturalmente. Ahora está muy de moda o muy cuestionado el tema de la cantidad de pesticidas, la cantidad de agrotóxicos que se utilizan, porque muchas veces uno asocia la alimentación saludable con volver a comer frutas, verduras, legumbres, carnes en el caso de que las consuman, y evitar los productos alimenticios. Pero ya eso tampoco es seguro. ¿Por qué? Porque los alimentos que se cultivan están llenos de agrotóxicos. Entonces uno se vuelca al orgánico. Hay tantos procesos que cuando llegas a definir tu constitución y llegas a ver desde la Ayurveda qué biotipo sos, pasaste por un montón de filtros, si es que lo lograste, para ver si realmente en tu naturaleza, en tu constitución, podés complementarte de la manera correcta con el entorno. Es un desafío, gran desafío. Pero si lo pensamos como que es lo que a nosotros nos va a definir y lo que nos va a nutrir y lo que nos va a mantener saludable, es el mejor desafío que uno puede considerar tomar. Soy nutricionista, claramente, y valoro mucho el proceso de la alimentación desde este punto, desde el de considerar el alimento como todo lo que entra por nuestros sentidos y que la calidad de esos alimentos sean los que nos nutren en todos esos sentidos. Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos desde los procesos, desde el tipo de alimento, desde el proceso que tuvo ese alimento, desde la preparación que se utilizó para poder procesar, digerir y absorber ese alimento en nuestro organismo, y de cómo todo eso tiene que estar de una manera muy consciente dentro de nuestro ejercicio diario de la alimentación, para nosotros y para los con los que estamos comiendo o con los que compartimos cosas. Entonces me parece que es fundamental volver a esa definición de calidad que venimos estudiando y que uno lo considera como, bueno, sí, la calidad, bueno, que esté bien, que tenga todas las autorizaciones desde el SENASA, y etcétera, bla, 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 pero que también uno haga un análisis de ese alimento desde qué es lo que uno está nutriendo, desde lo físico, por el alimento en sí, y desde lo sutil, porque la calidad del alimento va más allá de la estructura material de ese producto, ¿sí? Entonces me parece que es interesante tratar de expandir esa definición, que cada uno la expanda y la evalúe desde su requerimiento nutricional y pueda abarcar lo que realmente es el alimento y lo que sí va a definir esa calidad en cada uno como para que la nutrición sea óptima. Con respecto a la cantidad, supuestamente el proceso que nosotros tenemos para activar el feedback a nivel neurológico, hormonal en realidad, y el estímulo en el sistema nervioso central de saciedad tarda 45 minutos. Más o menos, pero más o menos 40-45 minutos. Yo como en 20, generalmente. Y soy consciente de que tendría que hacer un proceso mucho más lento.
el no respetar los tiempos de la alimentación hacen que nuestro organismo no esté todavía captando, recibiendo ese alimento y diciendo, ya no quiero comer más. Entonces, ¿qué hacemos? Comemos muchísimo más de lo que necesitamos, porque comemos más rápido, porque estamos más apurados, porque generalmente lo hacemos en otro entorno que no es específicamente el momento de la alimentación, sino que está entre un trabajo, una llamada, entre una serie o lo que sea. Conciencia de lo que estamos haciendo, no estamos pensando en el proceso que lleva la alimentación desde ver el alimento y empezar a alimentarse, entre masticarlo y degustarlo y darle todo el tiempo al organismo para que eso que estamos tratando de digerir y absorber tenga los tiempos que requiere para decir hasta acá llegaste. Entonces comemos de más. Tenemos muchísimo, hablábamos hace un rato de la malnutrición y de la sobrealimentación en general en este lado del mundo. Entonces, lo que proponemos desde la Ayurveda es pensar que todo el proceso de la alimentación también va a estar dado por registrar la cantidad que uno come. Se dice que 1/3 tiene que ser alimento, 1/3 tiene que ser el líquido y 1/3 tiene que ser espacio. Y me gustó mucho uno de los ejemplos que dijo Fabi, muy casero, en una de las clases, que dijo, si uno llena el lavarropas de ropa hasta que no tiene más espacio, ¿lava? No, nada sucede si no hay espacio. La digestión no sucede si no hay espacio. Entonces, el tiempo que uno le da a cada proceso de alimentación es parte de la alimentación en sí. Comer y quedarse con hambre. Eso es hacer una buena digestión y poder posibilitar una buena absorción. ¿Por qué? Porque le damos el tiempo al cuerpo para poder digerir y absorber nuestros nutrientes y que ese mensaje llegue al sistema nervioso central y diga, esa saciedad está cubierta. Entonces, no estamos acostumbrados a darle tiempo a la alimentación, porque siempre hay algo más importante y porque todos comemos mucho, o la mayoría comemos mucho, pero es parte de una rutina que si uno evaluara desde lo importante que es construir su propio cuerpo con la alimentación, le daría un poco más de importancia, le prestaría un poquito más de atención, le daría un rótulo. Yo muchos rótulos no los entiendo porque son más excipientes. Y vos decís, ¿qué tiene esto? Ella dice siempre que si tu boca no lo puede pronunciar, tu estómago no lo puede digerir. Es perfecto. Entonces, si uno vuelve a hacer esa evaluación y empieza a buscar las cosas y las empieza a identificar y se vuelve a conectar con la naturaleza y con ese instinto que tenemos en algún lado, empezás a hacer un autoconocimiento para después poder plasmarlo en la comida. Y esas son las leyes. Esas son las leyes desde mi punto de vista, ¿no? 2. Pues si digo las 4 nos quedamos hasta mañana. Pero es más complejo que la definición en sí de la palabra y al mismo tiempo es tan enriquecedor que si uno lo pone en práctica va a completar una alimentación realmente rica y sí que sea para cada una de las constituciones cuando uno se puede autodefinir y puede encontrar en la naturaleza lo que está tratando de demostrar o de acompañar en los procesos en los que uno puede hacer un equilibrio. Entonces está bueno poder considerar desde ese lado las definiciones de estas 4 leyes. Y yo también tengo mi parte de debate y me voy a cualquier lado, así que disculpen. Pero me parece que está bueno tratar de hacer ese ejercicio de buscar calidad y volver a los alimentos más naturales y buscar que no se equilibre en la constitución y regular la cantidad para que todo lo que nosotros le estamos brindando al cuerpo de forma consciente tenga la capacidad de ser digerido y absorbido. Así que bueno, Bueno, vamos a terminar de complicar todo, y así
si habían venido acá buscando respuestas, se van a ir con muchas preguntas, ¿no? Entonces, si querían saber salir de acá y qué como, vamos a terminar todos en la pizzería de la esquina, ya está. Pero bueno, vamos a agregar entonces 2 leyes más para terminar de complejizar un poco. En la Ayurveda a veces dice, aprende las reglas y después olvídatelas, ¿no? Porque si tenés que salir y pensar y cocinar todo acorde a clima, calidad, cantidad, adecuación, es muy complejo. Entonces las últimas leyes que vamos a agregar son la armonía y la adecuación. Entonces, cuando hablamos de armonía vamos a hablar un poco, no solo en particular del alimento que estamos consumiendo, sino un poco lo que hablaba Lu de todo el entorno y de todo el acto de comer, ¿no? Que a veces es igual o más importante que el alimento que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, si nos queremos preocupar por comer orgánico, por comer sano para mi constitución, acorde al clima, bueno, también hagamos de la rutina de comer, hagamos todos, ¿no? Me lo digo también a mí mismo, nosotros siempre decimos, no se piense que nosotros somos unos santos, ya me van a ver comiendo lo que no debo, ¿no? Por eso estoy acá y me encanta dar clases porque me lo repito todo el tiempo a mí mismo, ¿no? Hasta que en algún momento tal vez me caiga la ficha y me acuerde, ¿no? Pero porque esto uno a veces sabe qué es lo que tiene que comer y se tienta, ¿no? Suceden otras cosas, pero cuando vas entendiendo cada vez más lo que el alimento hace en vos a nivel físico y sobre todo a nivel mental y emocional, en ese segundo que vas a agarrar algo que no va, a veces te viene, ¿no? Como esa chispa de iluminación y decís, no, si por 5 minutitos de placer después voy a estar todo el día malhumorada, con apego, ¿no? Llorando, nerviosa, prefiero, no, esto no. Así que bueno, un poco con eso tiene que ver la armonía, ahora lo vamos a retomar. Y la adecuación va a tener que ver con que el alimento sea adecuado a un montón de parámetros. Por eso digo que cuando uno empieza a leer estas leyes, en vez de encontrar respuestas, se encuentra más preguntas. Porque va a tener que ser un alimento que sea adecuado a tu dosha, ¿no? Esta palabra que algunos aprendieron hoy, algunos ya sabrán si son batas, si son pitas, si son kapha, y ya sabrán que tendrán que entonces se acorde al desequilibrio que tenemos, ¿no? Porque si bien cada uno tiene su dosha, su constitución, todos podemos tener un desequilibrio vata, todos podemos tener un desequilibrio pita, todos podemos tener un desequilibrio kapha. Entonces, además de tener en cuenta mi constitución, voy a tener que tener en cuenta qué desequilibrio tengo en este momento en particular. Va a tener que ser acorde a las estaciones del año, o hoy por hoy podemos hablar un poco más acorde al clima, porque ya estaciones prácticamente no tenemos. Si tenemos que decirle hoy por hoy, ¿no?, a alguien que consuma alimentos para el otoño, que es en lo que estamos, hoy estaba para salir a tomar un helado. Entonces, bueno, más que las estaciones, al clima, y a veces dentro del mismo día tenemos las 4 estaciones. Pero eso es uno de los parámetros que también hay que tener en cuenta, la actividad que realiza la persona, la mente, que tiene el estado de la mente que tiene la persona, las emociones, como dijo Fabi, que la Ayurveda las relaciona tanto que les pone el mismo nombre, ¿no? Raza, sabor y emoción. Muchas veces comemos acorde a la emoción que tenemos, ¿no? Cuando estás triste, estás deprimido, vas a ir a buscar un chocolatito, una cosita ahí dulce, y también a veces, o siempre en realidad, el alimento también te produce emociones a vos, eso también hay diferentes emociones, ¿no? ¿Cómo probaron el té, ¿no? Que servimos afuera? ¿Cómo estaba? ¿Cómo lo sintieron? Fuerte, picante, ¿no? Era para que nadie se quede dormido, no queríamos ver a nadie ahí cabeceando, entonces dijimos, vamos a darles un té chai bien picante, bien que levante, ¿no? Entonces, muchas veces comemos porque nos gusta, porque es lo que hay en casa, porque nos tentamos con algo, porque abrimos la alacena y era lo que estaba, y no pensamos después la consecuencia de lo que me va a generar a mí en el cuerpo. Entonces, tener eso en cuenta no es para volverse loco, sino para empezar a usar el alimento como una herramienta, porque imagínate, si vos tenés que ir a rendir un examen, puedes tomar un té como el que tomamos hoy, que te va a despertar. Ahora, si te terminaste de cenar, estás en casa terminando todo y a la noche te tomás este té, ¿qué va a pasar? No te dormís más, ¿no? Entonces, si hace mucho calor, ¿no? Imagínese el día 30 grados verano tomando este té, ¿qué va a pasar? Te vas a pelear con alguien, tal vez no lo vas a relacionar con el té que te acabas de tomar, pero cuando empezás a consumir los alimentos de forma más consciente, empezás a ver el impacto que tiene. Entonces, como dijo Fabi, y repito también Lu, hacemos mucho hincapié en la digestión, ¿no? Para la Ayurveda, más que el alimento es cómo lo digerimos, como daba Fabi este ejemplo de la tuerca, ¿no? Si uno dice, bueno, tengo anemia, me como una moneda de hierro, ¿no? No va a pasar nada, la vas a expulsar y tu
hemoglobina va a seguir exactamente igual. Entonces, mucho más importante del alimento que comemos, si bien obviamente nos puede ayudar consumir un alimento que sea de buena calidad. Estas leyes están como todo el tiempo entrecruzándose, no te puedes olvidar de ninguna. Pero que tu cuerpo sea capaz de digerirlo a veces es mucho más importante que el alimento que estás digiriendo. Porque que uno lo pueda digerir quiere decir que vas a poder aprovechar los nutrientes de ese alimento y vas a poder eliminar las toxinas o las sustancias de desecho. Entonces, por eso el Ayurveda hace tanto hincapié en esto, porque dice que de ahí parten después los desequilibrios y las enfermedades, porque esas toxinas o esos desechos que no eliminaste, después de la digestión van a pasar a sangre y se van a distribuir por todo tu organismo y se van a depositar en sitios débiles, ¿no? Entonces tal vez dentro de, no lo pensás hoy, pero dentro de 20 años puedes tener artritis, Alzheimer, ¿no? Y puede partir del alimento. Y si, aunque tal vez puede ser, ¿no?, una toxina que haya entrado por otro lado, pero por lo menos tener el alimento adecuado te va a ayudar a tener una salud, un cuerpo que esté mucho más predispuesto a enfrentar ese desequilibrio que estás padeciendo. Entonces nosotros decimos que la mayoría de las patologías o se pueden curar con el alimento o por lo menos ayudan mucho, que si uno está cursando una patología, tener un cuerpo con mejor sistema inmune, que elimine mejor los desechos, ¿no? Que hay veces que estas sustancias de desecho bloquean los canales por donde se distribuye el medicamento también en tu cuerpo. Entonces empezamos a ver el alimento con otros ojos, ¿no? Entonces de ahí después parten las decisiones de qué comer con otra mente. Y de ahí se hace un poco más fácil elegir correctamente. Entonces, bueno, decíamos que lo más importante es una digestión. Ahora, ¿les parece que estos tres biotipos, estas tres personalidades que nombraba Fabi, ¿no?, una personalidad de viento, una personalidad de fuego, una personalidad de agua, ¿les parece que van a tener un proceso de digestión que va a ser similar? No van a tener nada que ver. Entonces, esa dieta ahí de revista, ¿no?, para todos igual, mirá, hice esta dieta y me salió, me fue súper bien, me siento re bien, y se la das a otro, ¿no? Bueno, pero capaz uno tiene 30 años, el otro tiene 60, uno pesa 40 kilos, otro pesa 80, uno es pita, el otro es cafa, uno lo hizo en verano y una dieta de jugos verdes y te la están dando para el invierno. Entonces, hay que tener todo, tiene que ser adecuado a todos esos parámetros para que sea exitoso, si no te sentís mal y no sabes por qué, ¿no? Lo que decía Fabi de estas dietas ahora de comida raw, de comida cruda, para Pita está buenísimo porque tiene un fuego digestivo súper fuerte que le permite digerir el alimento. Yo la verdad que hasta empezar a estudiar esto no pensaba las verduras como un alimento pesado cuando están crudas. Las verduras crudas son difíciles de digerir. Entonces, para una persona que no tiene buen fuego digestivo, comer una dieta cruda, por más que sea alimento, si uno lo ve externamente, lo mide, puede tener un montón de vitaminas, minerales. Lo más importante no es eso que está afuera, va a pasar a mí cuando lo consuma. Entonces, si a mí no me hace bien, si yo no lo voy a poder digerir, ese alimento no me sirve. Bueno, después tenemos algunos trucos como para cambiarle la cualidad, ¿no? Uno puede cocinar, por ejemplo, las verduras, pasan de ser frías, secas, livianas, todas las características de Vata, a ser un poco más pesadas y más fáciles de digerir, ¿no? La cocción ayuda a la digestión. Cuando uno tiene poquita hornalla acá en la panza, poner una hornalla externa que te ayude a cocinar facilita un poco la cosa. Entonces, por eso decimos, bueno, dieta cruda, ¿es bueno o malo? ¿Qué es lo que decimos nosotros siempre? Muy bien, tenemos varios alumnos acá que ya tienen la cabeza quemada de que todo lo que preguntamos, ¿no?, en el examen también nos ponen ahí depende, ahí ya nos cuenta. Pero para la Ayurveda, sí, siempre decimos eso, ¿no? ¿Todo es bueno o es malo? Depende. Te fuiste el domingo a comer a lo de la abuela y te preparó un lemon pie y vamos a decir que es malo comer una porción, ¿no? Mezclamos las leches, cantidad. ¿Te comiste una torta o te comiste una porcioncita? Y después de lunes a viernes haces tu dieta regular y más equilibrada. Entonces, en principio, cuando nombramos la adecuación, lo más importante es que el alimento sea adecuado a tu dosha y al desequilibrio que vos tengas, ¿no? Sobre todo observar cómo es tu fuego digestivo. ¿Cómo les parece que va a ser una digestión o un fuego digestivo de una persona Vata, que va a tener mucho viento en su constitución? ¿Qué les parece? Vamos, que hay muchos veteranos de la Ayurveda acá, así que tienen que contestar. Hay alumnos de primer año, hay otros que tienen mucha trayectoria, así que vamos. ¿Cómo les parece?
irregular, como dijo Fabi, esto que un día una cosa, un día otra cosa, su fuego digestivo es exactamente igual. A veces pueden comer mucho y digerirlo muy bien, y a veces pueden consumir poco alimento y no poder digerirlo, ¿no? Entonces uno no entiende qué es lo que está pasando, empezás a dudar del alimento, bueno, será esto que como y me cae mal, pero ayer lo comí y me cayó bien, qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué más les parece que les va a pasar en la panza? Gas, viento, ¿no? Viento por todos lados, hinchazón, constipación, ¿no? La constipación es un desequilibrio Vata también porque es seco, ¿no? Como uno dice, estoy seco de vientre. Entonces, para esa persona Vata va a tener que consumir una alimentación que sea acorde a su fuego digestivo, ¿no? Y que equilibre ese exceso de viento. Entonces ahí es donde uno empieza a usar el alimento como una herramienta. En el Ayurveda decimos que lo similar incrementa lo similar y lo opuesto lo equilibra. Entonces si Vata es frío, seco, liviano, Vata necesita comer para digerir bien, caliente, pesado, oleoso. Cuando digo pesado no digo McDonald's, ¿no? Pero tal vez algo que tenga bastante consistencia. Legumbres, por ejemplo, son personas que tienen una constitución muy delgada, entonces necesitan más alimento. Además están todo el tiempo haciendo cosas, están todo el tiempo en catabolismo, ¿no? Todo el tiempo quemando. Entonces necesitan un alimento también que los baje, hasta mentalmente, ¿no? Lo que pasa es que como es doya y es Vata, lo último que va a hacer es comer, no se va a acordar de comer, y ahí tenemos testimonio en vivo, y entonces, bueno, más desequilibrio. Pero, sobre todo, entender esto, ¿no? De que van a ser 3 tipos de personalidades que van a tener requerimientos totalmente opuestos, y si vos le das uno lo que necesita el otro, a esa persona no le va a hacer bien. Uno dice, bueno, ¿por qué? Si seguí la dieta, me compré las verduras, compré orgánico, todo, y qué es lo que pasó. Lo más importante es entender y observarse, ¿no? Cómo es mi digestión, también puede cambiar según el desequilibrio que tenga. Entonces, como ya verán, esto nos obliga a estar todo el tiempo autoobservándonos y preguntándonos cómo me siento hoy, a ver qué pasó después que comí, ¿no? ¿Cómo digerí hoy? ¿Terminé de comer y me siento con energía para seguir trabajando? ¿O me tengo ganas de dormir una siesta? Siento que esta comida me costó digerirla y todavía la tengo en la panza, ¿no? Pero para eso hay que preguntarse todo el tiempo cómo estoy. Y está bueno también, ¿no? Para mí es una parte importante del tratamiento, cuando uno empieza a observarse y preguntarse qué necesito, cómo me siento. A veces se lo pedimos a los de afuera, pero no lo hacemos por nosotros mismos. Bueno, ¿cómo va a ser la digestión Pitta? Acá hay varios Pitta, así que ya saben. ¿Cómo les parece que va a digerir una persona que tenga en su constitución mucho fuego? Mucho más rápido, ¿no? Son los que, como dice Fabi, más se pueden permitir los desequilibrios, pero en exceso van a tener exceso de fuego, ¿no? Como todos los que se tomaron el té chai picante de ahora, y en exceso podemos tener gastritis, ulceraciones, acidez, ¿no? Como todos desequilibrios que uno muy fácilmente asocia con el fuego. Eso a nivel físico, a nivel mental lo mismo, ¿no? Cuando uno tiene calor, y no nos pasa solo a los Pitta, cuando hace 40 grados en verano, estás en microcentro haciendo trámites, te pones fastidioso, ¿no? Y es por el calor, entraste a un lugar con aire acondicionado y decís, sí, nadie me habló un ratito acá, ¿no? Es como hasta te cambia tu estado de ánimo. Y el alimento tiene cualidad enfriante o calentante también, entonces uno se está nutriendo de eso también. Entonces, bueno, estas personalidades Pitta son las que mejor van a poder digerir, pero en exceso tampoco va a ser bueno, ¿no? Es como, yo digo, cuando uno quiere cocinar la comida rápido, si la pones directamente sobre la hornalla, la vas a quemar. Entonces también vas a quemar los nutrientes. Entonces, colon irritable, diarrea, son síntomas de un fuego digestivo que está excesivamente fuerte. Y por último tenemos la personalidad Kapha, que es esta personalidad que va a tener más agua en su constitución. ¿Y qué desequilibrios? ¿Cómo va a ser la digestión de una persona Kapha? ¿Qué les parece? Que tenga mucha agua. Lenta, es una de las cualidades principales de Kapha, la lentitud. Entonces van a ser estas personas que les va a costar mucho digerir el alimento, que les va a costar bajar de peso, ¿no? Esto que decía Fabi del apego, va a tener apego también con el alimento. Esa persona que dice, no comí tanto de más, pero engordo enseguida y me cuesta muchísimo bajar de peso. Entonces esta personalidad va a necesitar una dieta que sea acorde, ¿no? Por ejemplo, alimentos picantes como consumimos hoy, eso a esa personalidad le va a hacer bien, porque lo va a poner en movimiento, es como que agregamos un poco de fuego a ese fuego digestivo que está bajo. Entonces, bueno, si bien la charla de hoy me gustaría quedarme hablando horas,
Pero bueno, lo debo hacer un poco más corto, pero lo más importante para mí es el cambio del diagnóstico, ¿no? Obviamente hay un montón de cosas que uno puede hacer para estos 3 tipos de fuegos digestivos, pero en realidad lo más importante es empezar a darse cuenta que esto está pasando. Después vemos qué hacemos, pero por lo menos tengo un diagnóstico distinto, porque si no, no cambiamos nunca. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta con respecto a la adecuación es conocer tu biotipo, conocer tu desequilibrio y saber cómo es tu fuego digestivo, porque van a ser 3 tipos de personalidades que van a tener tratamientos completamente distintos. Con respecto al clima, bueno, un poco dijimos, ¿no? Las estaciones del año o al clima, siempre aprovechar para compensar las cualidades de lo que está pasando afuera con el alimento, ¿no? Si el otoño es seco, frío, ¿no? Bueno, vamos a comer entonces cosas que sean calentitas, que me hidraten, que sean más oleosas y que me compensen esas cualidades. Esto se modificó mucho, como decía Ale, cuando dejamos de comer lo de estación, lo cultivado en el lugar, ¿no? Cuando uno se vuelve a conectar con eso, la naturaleza es súper sabia, no te da, o sea, te da justamente el alimento en el momento en el que vos lo necesitas, que tiene ya las cualidades que vos necesitas para ese momento y hasta para el lugar donde vos vivís, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en Alaska que vivir en Costa Rica, no vas a tener los mismos requerimientos. Pero como la alimentación está como tan globalizada, podemos conseguir el alimento que querramos, del lugar del mundo que querramos, los 365 días del año. ¿Quiere decir que nunca más me voy a comer un helado en invierno? No, no quiere decir eso, ¿no? Pero ya sabes qué es lo que va a pasar cuando vos consumas ese helado, ¿no? En un clima que no va a ser acorde al alimento que estás consumiendo. Bueno, obviamente va a depender también la edad de la persona. A veces, como les digo, ¿no? Yo me encanta, siempre leo, hay que tomar 2 litros de agua por día, ¿no? También, bueno, pero ¿cuánto pesa? Lo mismo una persona que pesa 45 kilos que una persona que pesa 100, es lo mismo una persona que tiene un trabajo que es físico todos los días y además se entrena 2 horas por día, a una persona que está 9 horas por día sentado en una oficina, obviamente no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que, no hay una dieta armada, sino que es muy personalizado. Esos son los parámetros que hay que tener en cuenta. Los horarios del día, esto está bueno para, si uno quiere hacerse algún desequilibrio, está bueno también saber en qué momento del día la vas a pagar menos, ¿no? ¿Qué momento del día les parece que es el momento más propicio para consumir alimentos? Mediodía, muy bien. Así como decimos que la digestión es un fuego digestivo, ¿no? Lo que pasa afuera con el sol es muy parecido a lo que pasa en mi panza, ¿no? Entonces el momento del día en el que el sol está más fuerte es el momento del día en el que yo voy a tener más capacidad de digerir. Entonces es acompañar un poco lo que le pasa al cuerpo, ¿no? ¿Vieron? Eso lo vemos muy fácil con el dormir, con el descanso. El cuerpo está preparado para dormir de noche. ¿Qué pasa cuando te fuiste, tenías un casamiento, tenías una fiesta, te acostaste a las 6 de la mañana, ¿no? Y dormís re mal. Por más que duermas, decís, bueno, me levanto a las 4 de la tarde, dormiste 10 horas. ¿Qué pasa? El otro día te levantás y sos un zombie, ¿no? Que obviamente el cuerpo está preparado para descansar de noche y funciona mejor así. Entonces, acompañémoslo, hagámosle las cosas un poco más fácil. Está bien, también hay un acostumbramiento, ¿no? Hay personas que trabajan de noche y están ya más acostumbradas y el cuerpo se les adapta, se aclimata a eso. Pero si tu cuerpo te está dando los ácidos, las enzimas, te está preparando todo para que vos digieras un buen alimento al mediodía y vos se lo das a las 5 de la tarde, no le estás facilitando las cosas, se lo estás complicando, ¿no? Entonces entender esto también nos ayuda a sentirnos mejor. Durante la mañana los rayos del sol son mucho más leves, el cuerpo viene de un periodo de descanso y se está como recién levantando. Obviamente acá volvemos siempre a lo mismo, hay que entrecruzarlo con todas las leyes, ¿no? Con calidad, con cantidad. No es lo mismo una persona pita, si le decís a la mañana no comas mucho, no se va a poner muy de buen humor, ¿no? Porque seguramente se levante con más apetito que una persona cafa y seguramente esa persona requiera más alimento que una persona, que otro biotipo, ¿no? Pero siempre comparando de la misma persona en los horarios del día, a la mañana va a ser el momento en el que el cuerpo recién se está levantando, tal vez no es para tirarle con toda una comida pesada de digerir. Al mediodía sí, como les decía, es el momento del día en el que el cuerpo prepara más la digestión, así que ya saben, si se quieren mandar algún desequilibrio, se lo mandan al mediodía. Porque además uno en realidad, esto también nos olvidamos un poco porque estamos muy desconectados del objetivo de la alimentación, ¿no? Pero en realidad el objetivo de la alimentación es brindar energía al cuerpo.
Lo que pasa es que en general comemos por lo que nos gusta, por lo que tenemos hambre de comer, nos tentamos, ¿no? Pero en realidad el fin de alimentarse es que a vos te dé energía. Los alimentos que tienen mayor calidad, como decía Lu, son los que están más cercanos al sol y son los que más energía te van a brindar una vez que vos los consumiste. En cambio, los alimentos procesados, que no tienen una calidad tienen una calidad más deteriorada, digamos, va a ser al revés, le va a costar mucho al cuerpo digerirlo. Entonces, en vez de brindarte energía, te va a quitar a vos energía, consumir y procesar ese alimento, poder digerirlo y poder limpiar las sustancias de desecho. Me olvidé que iba con esto, que estábamos con el mediodía. Bueno, entonces, por eso en realidad si uno piensa que el alimento lo que tiene que hacer es brindarte energía, es lógico pensar que al mediodía o entre las horas del día, digamos, es el momento en el que uno tiene que consumir el alimento más importante, porque es el que te tiene que dar energía para que vos después construyas todo el día. Y nosotros, ¿qué hacemos? Llegamos a trabajar a las 11 de la noche y ahí es el momento que decís, bueno, listo, ahora que estoy tranquilo en casa, me como la milanesa frita así con todo, ¿no? Y a esa hora tu cuerpo ya no necesita energía. ¿Qué vas a hacer con esa energía que te comiste? ¿Para qué la necesitas? No, a esa hora al revés. Ya cuando empieza a caer el sol, es el momento de empezar a consumir alimentos más livianos, ¿no? Porque si además te vas a dormir y te acabas de comer un pollo con papas hace media hora, seguramente tu calidad de sueño sea muy mala. Como dice Fabi, no te vas a morir probablemente de eso, pero cuando haces el cambio y ves que te empezás a sentir mejor, ahí empiezas a elegir desde ese lado, ¿no? Es difícil acá comer temprano por una cuestión cultural y social. En otros países se usa mucho más. En Europa, en Estados Unidos, uno ve a las 6:30, 7 ya están cenando. Y ese es el horario en el que todavía uno tiene un poco de fuego digestivo para consumir. Acá es como que cuanto más tarde somos más cancheros, ¿no? Y es difícil a veces porque vas a contramano. Yo me junto a comer con mis amigas y son las 10:30 y estamos todavía decidiendo qué comer y yo ya cené en casa porque si no me pongo de mal humor, ¿no? Pero bueno, es otro parámetro a tener en cuenta. Y bueno, como les decía, las actividades que uno hace son todos, si la persona hace deporte, si no hace deporte, cómo está la mente de esa persona, son todas cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de elegir el alimento. Y con respecto a la armonía, lo que decíamos, ¿no? De consumir el alimento en un ambiente tranquilo, es obviamente que va a hacer que ese alimento también se pueda digerir mucho más fácilmente. En general tampoco lo hacemos, ¿no? Y uno dice, son 15, 20 minutos que me siento a comer, ¿no? No se va a caer el mundo si apago el celular un ratito. Y no, estás comiendo, prendiste la tele, te llega un mensajito, te morís de ganas de saber quién te escribió, no mirás. Entonces, nosotros decimos que alimento es todo lo que entra por todos los sentidos, pero no deberían entrar todos juntos, ¿no? No se benefician si hacemos todo al mismo tiempo. Si estás comiendo una buena comida y estás mirando una película que está re emocionante y estás hablando con tu marido todos juntos, seguramente en vez de disfrutar todo, no vas a disfrutar de nada. Entonces es preferible tener conciencia, ¿no? En lo que uno está haciendo y hacerlo de una a la vez. Si estás en casa, estás mirando una película de acción, estás mirando un noticiero, ¿no? Que son todas pálidas, tu cuerpo está secretando adrenalina, por más que tal vez a vos no te está pasando nada, pero estar mirando que están los países en guerra, que sube esto, que lo otro, obviamente que tiene un efecto en tu cuerpo. Esa secreción de adrenalina va a inhibir la producción de ácidos y enzimas que te benefician en tu digestión. Entonces, si queremos digerir mejor, además de pensar en qué alimentos estamos consumiendo, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Entonces, las buenas compañías, comer en un ambiente tranquilo, ¿no? No estar peleándote con tu jefe, comer parado, masticar bien el alimento, por eso que decía Lu, de que le llegue la señal al cerebro de que ya comimos, ¿no? Viste que a veces te abres un paquete de papas fritas, te pones a mirar la tele y no te diste cuenta y te lo terminaste y ni siquiera lo disfrutaste. Como decís, bueno, si te lo vas a comer, por lo menos disfrutarlo y saborearlo, ¿no? Entonces, usted 100% la atención en estar haciendo eso. Entonces, eso también a la vez va a hacer que uno consuma menos alimentos y que los pueda disfrutar más. No va a ser una restricción, entonces, no va a ser un comer menos por algo restrictivo. Probablemente lo disfrutes más que comiendo sin conciencia, ¿no? Entonces, terminar de comer, ir a caminar, dar unas vueltitas, ¿no? Caminar un poquito después para hacer una buena digestión. Todos son factores que van a ayudar a tener una buena digestión. Así que bueno, para cerrar un poco,
bueno, hay que tener en cuenta todos estos factores y a la vez, en realidad, más que eso, empezar a conectarnos más con nuestra naturaleza, ¿no? Los animales, por ejemplo, no vienen acá a estudiar Ayurveda y sin embargo saben muy bien qué es lo que tienen que comer, ¿no? Y cuando se sienten mal hacen ayuno y cuando viene la primavera hacen depuraciones y comen hierbas que son amargas, ¿no? Como que ya tienen toda esa sabiduría. Es como cuando, ¿no? Seguramente cuando ustedes se vistieron para venir hoy, no tuvieron que leer un libro para saber qué ponerse, porque su propio cuerpo les habrá dicho, ¿no? Bueno, si hoy hace calor, no te pongas un jean, no te pongas una remera manga larga, cuando hace frío o mucho viento, uno dice, bueno, me pongo un gorrito, me pongo una bufanda, ¿no? Esa es esa sabiduría del propio cuerpo que te está diciendo todo el tiempo qué es lo que hay que hacer. Entonces, en realidad, cuando uno más se conecta con su propia naturaleza, no tiene ni siquiera que estudiar Ayurveda, sino que permanentemente van a salir estas respuestas solas, ¿no? Porque además no vamos a necesitar todos los días lo mismo. Aún conociendo su constitución, tenemos mentes diferentes todo el tiempo, emociones diferentes todo el tiempo, requerimientos diferentes todo el tiempo, entonces es más fácil conectar con uno y que el cuerpo nos dé un poco la solución. Así que bueno, para terminar, agradecerles mucho a todos los que han venido. A nosotros nos encanta hablar de Ayurveda, porque nos encanta la Ayurveda. Y así que bueno, si ustedes no hubieran venido, hubiéramos sido 4 locos hablando solos, así que muchas gracias por venir y por último agradecerles con lujo a Fabián, que le encanta que lo nombremos seguro, pero bueno, él dice que el libro lo escribimos nosotras, mentira, fue la parte fundamental de que esto esté acá, así que agradecerles siempre, porque con ese viento siempre nos empuja para adelante para seguir creciendo y están todos los detalles y siempre apoyándonos, así que realmente agradecerle mucho. Bueno. Bueno, dos genios, la verdad que está todo asegurado con ellas. Bueno, gracias a todos por venir, nos han preguntado por las dudas. Acá somos polifuncionales, hacemos muchas cosas. Ustedes se van, nosotros levantamos acá, nos sacamos. Los que están ahí con los libros también, es ese que atiende, por ejemplo, acá. Así que, Gabriel me había preguntado si hay atención acá médica Ayurveda. Sí, Gabriel Pisani, que está ahí, es médico docente nuestro y está atendiendo acá. Así que si se quieren ir, pueden ir pidiendo un turno también. O con los nutricionistas acá, y si no, al lado la tienen a Yamila, que es instructora de yoga y kinesióloga también, chapa y pintura. Pueden salir todos iluminados de acá, solamente por haber venido nomás. Sí, los esperamos en los cursos de cocina, de Abhyanga y de Ayurveda para el año que viene, pues ya este año es tarde, y para eso estén atentos al Facebook de ASHUM, Ayurveda y Yoga Universidad Maimónides. La verdad que tenemos mucha pasión, el Ayurveda es bárbaro, ojalá que le den alguna chance de esto porque está muy bueno. Y como dijo acá mi querida Noel, muchas gracias por venir y pronto estaremos juntos de nuevo, seguramente. Gracias.